Mi nombre es Sergio González, pero a lo mejor en el cielo me llamo Carlos. No se preocupe, es una de las, ¿cómo se dice? Yo siempre le cambio el nombre a las personas, así que ya pagué. Hace ya algunos años que nací de nuevo en un ranchito de la zona de los Altos de Jalisco, muy pegado para Aguascalientes. Hubo un hombre, no sé quién hasta la fecha, hay dos versiones, unos dicen que era el papá de Marcos Witt, otros que era otra persona, pero pasó por allí por mi rancho aventando papelitos trataditos en una avioneta. Yo tenía 6 años y apenas había aprendido a leer. Y para mi sorpresa, el tratadito tenía un mundo ardiendo y luego el encabezado decía: un piloto habla del fin del mundo. Y ese hermano que tiró esos papelitos me hizo infeliz muchos años. Claro, ahí estaba Juan 3:16, pero no tenía tanto peso como el miedo que yo tenía que el mundo se acabara. Y desde los 6 años hasta los 30 años que me convertí, todas las noches era una angustia en mi vida, porque para mí la eternidad simplemente significaba vagar por el universo a oscuras y con miedo. Desde muy chiquito yo supe que los ídolos no eran Dios, desde muy chiquito. Así que entre más iba creciendo, medía mi conducta con los estándares que yo suponía que tenía el reino de los cielos para entrar, y sabía que estaba perdido. Y ahora, gracias a Dios por ese hombre que arrojó ese tratadito, porque llegó el tiempo, a los 30 años me convertí al Señor Jesucristo, y a los 5 años de convertido ya era pastor. Y ya hace casi, voy a cumplir 60 años, ya hace casi 30 años, y todavía paso a predicar y me tiemblan los pies y me da miedo y todas estas cosas que suelen ser propias de los principiantes, pero yo sigo siendo así. Y le doy las gracias al pastor y a su esposa por darnos esta oportunidad de venir a predicar el evangelio a esta iglesia tan especial. Desde diciembre que me dijo que si podía venir, yo dije sí puedo. Cada vez que me invitan hago fiesta. Y desde entonces he estado orando por ustedes ya hace 3 meses, y me da gusto por fin ver a las personas por las que estuve orando. Gracias en el nombre de Jesús. Muy bien. Abra su Biblia en la epístola de los Hebreos, capítulo 12, verso 1 al 4. El título de mi mensaje es: estamos en la carrera, vamos a ganar. ¿Lo tiene? Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Padre celestial, te damos gracias en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por tu bondad. Concédenos, amado Padre, el abrir nuestro entendimiento más allá de lo natural, para que cada uno de nosotros, al escuchar tu palabra, Padre justo, podamos entender más allá de lo que le has revelado al predicador hoy. Te lo imploro en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, haz que tu palabra llegue hasta lo profundo de nuestro ser, y al final podamos ponerla por obra para la gloria de tu nombre. Te ruego, compadécete de mí, Señor, y habla a través de mí a este pueblo tan lindo. Te lo ruego en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Gracias por tus bondades, Señor.
Amén. Voltea con tu hermano a un lado, dile: estamos en la carrera, vamos a ganar. Díselo así como con coraje, aleluya. Estamos en la carrera, vamos a ganar. La vida cristiana está definida principalmente de dos formas: como una carrera y una profesión. En esta tarde solamente vamos a considerar la carrera cristiana. Las escrituras dicen en Hechos 13:25: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: quien pensáis que soy, no soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy yo digno de desatar el calzado de los pies. Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, dijo Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Segunda Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta carrera es una carrera de fe. Para correr esta carrera con éxito, el Señor nos ha dotado de una nueva naturaleza como resultado del nuevo nacimiento. Y no hay excusa para que ninguno de nosotros la corramos con debilidad o erremos en el camino. Pablo dijo en Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Joel dice 3:10: diga el débil, fuerte soy. David dice en 2 Samuel 22:30: contigo que desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Desafortunadamente, esta carrera tan valiosa, tan excepcional, muchas personas no la terminan, principalmente porque no usaron los métodos de Dios. Hay personas que empiezan la carrera y son seducidos por el mundo porque nunca miraron el final de su carrera. Dios puso dos cosas bien extraordinarias en su palabra. El apóstol Pablo nos da testimonio de estas dos cosas: los dones del Espíritu de Dios y el fruto del Espíritu. Pablo dijo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12: ustedes tienen todos los dones. Y en el capítulo 3 le dijo: ustedes son carnales. En Gálatas 5:22 Pablo dijo: mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La mayoría de los cristianos, hermano mío, tal vez en esta iglesia no, y qué bueno, me da mucho gusto por eso, pero en muchas iglesias la costumbre es centrar la atención en buscar los dones del Espíritu de Dios. Y por supuesto que los dones son muy llamativos, son para la edificación de la iglesia, son necesarios, pero cualquiera que tenga los dones y no tiene el fruto del Espíritu puede condenarse con ellos. Yo he escuchado borrachos que hablan en lenguas y chismosos que tienen fe y lo hacen muy bien y son honrados por eso. Pero contra el fruto del Espíritu no hay ley, ni divina ni humana. Si usted y yo centramos la atención en buscar el fruto del Espíritu de Dios, correremos la carrera con éxito, fortalecidos, siempre seguros de lo que estamos haciendo. Cuando no es así, siempre vamos a errar en distintas cosas. Durante esta carrera de fe, hermano mío, hay tiempos muy difíciles que enfrentar. Incluso hay momentos en los cuales se siente el abandono de Dios, y no es así. Dios prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así que Dios no abandona. El hecho que no sintamos que Él está presente no quiere decir que Él nos abandonó. Dios seguramente está ahí. Pero ¿sabe qué? Hay preguntas que no tienen respuesta. Si Dios es intencionado en eso, si todo el tiempo fuera saludable, todo el tiempo fuera muy bonita la forma de correr, hermano mío, cada uno de nosotros caminaría muy débil en la fe. La fe nuestra tiene que ser probada de distintas formas, y una forma muy usual es que en ocasiones nos sentimos como que Dios no está ahí y Él está observándonos a nosotros para ver cuánto le amamos. Porque dice la Biblia que no dependemos de la vista ni de los sentimientos, sino de fe. Mas el justo por su fe vivirá. Nuestro nuevo nacimiento tiene el premio tan maravilloso de que nos ha dado una nueva naturaleza, una forma distinta de ver las cosas. Tenemos que aceptar que una vez que nacimos del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, estamos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Las cosas cambiaron. Déjeme decirle por qué razón he visto que los cristianos errado en cuanto a los dones. Los dones del Espíritu de Dios es un regalo que viene completo, ni crece ni decrece. Nosotros crecemos en Él según el desarrollo del don.
y es necesario para la iglesia, pero el fruto del Espíritu de Dios tienes que vivir cada día buscándolo, comiéndolo cada día, bebiéndolo cada día, y allí se mantendrá la vida entretenida. Si no buscamos el fruto del Espíritu de Dios, podemos cerrar en la carrera, porque mientras buscamos el fruto del Espíritu de Dios, tenemos dirección constante del Espíritu de Dios de qué hacer, cómo hacerlo para buscarlo. Muy bien. Nosotros tenemos una grande nube de testigos, dice la Biblia. Esta escritura fue tomada o está tomada de los coliseos. El escritor toma la figura de los coliseos. Tenemos un coliseo donde está lleno de gente en las gradas. Ellos son los testigos. Y usted y yo en esta mañana somos los corredores. Y ellos están mirando cómo corremos nuestra carrera hoy. Muy bien. ¿Cómo corro esta carrera? Le voy a dar un consejo. Métase a la Biblia. Quiero proponerle 4 cosas. Número 1, escucha a los testigos. Ellos nos pueden inspirar a correr porque nos hablan de sus triunfos y derrotas y de la forma en la que Dios trató con ellos. Hay cristianos que tienden a idealizar algunos de los personajes de la Biblia y aún a pedirle a Dios que les conceda ser como uno de ellos. Aleluya. Y yo no digo que esté mal, pero tenemos que considerar lo que pedimos. Usualmente los vemos a ellos ya en victoria, miramos el fin de sus carreras, pero poco consideramos la forma en la que Dios trató con ellos. La mayoría de ellos pasaron por una escuela ruda de parte de Dios. Decía el profeta Ezequiel: y la mano de Jehová había sido dura sobre mí aquel día. Ellos tuvieron experiencias muy difíciles, hermano mío, que posiblemente algunos de nosotros no pudiésemos superar. Amén. Le voy a contar algunas experiencias de mi ministerio. He escuchado tantas personas decir: yo por el Señor lo que sea, hasta locuras haré por el Señor. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad que sí? Y en las gradas del estadio, en las gradas del coliseo, hay un hombre sabio que te dirá: hey, ¿quieres hacer locuras por Dios? Me llamo Noé. Dios le dijo que edificara un arca a 300 kilómetros de la orilla del mar. No se podía volcar, él simplemente le creyó cuando no llovía que vendría un diluvio. Y allí estuvo aquel hombre batallando con el carácter de la gente de aquel tiempo. ¿Cómo que va a llover? Pero el hombre estaba obedeciendo a Dios acerca de algo que él no veía. Eso es hacer locuras por Dios. Muchas de las veces que hacemos compromisos con el Señor, los hacemos no conociéndonos a nosotros mismos. El apóstol Pedro es un testigo fiel de eso. Cuando Cristo le dijo: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte como trigo, él dijo: Señor, la muerte me queda la cárcel me queda chiquita, hasta la muerte voy contigo. ¿Y dónde quedó Pedro? Tenemos que considerar quiénes somos nosotros. Cada uno de ellos recibió lo que buscó y cada uno de ellos recibió lo que necesitaba para ejercitar su ministerio. Cada uno de nosotros nació con un propósito de Dios y necesitamos buscar las herramientas que Dios tiene para cada uno de nosotros. No podemos aspirar a las de otro. Amén. ¿Cuántas veces he escuchado: Señor, úsame, dame la unción de Moisés? Una vez tenía un miembro en la iglesia que él estaba empeñado: yo quiero la unción de Moisés, quiero el poder de Moisés. Y luego le digo: ¿y para qué lo quieres? Bueno, no había pensado. Y desde las gradas hay un hombre sabio que te dirá: ¿quieres mi unción? ¿Estás dispuesto a esperar 80 años para recibirla? ¿Sabes para qué me recibió la unción?, dirá Moisés. Me enojé en el desierto y me impidió entrar a la tierra prometida. El hombre más ungido, el hombre más manso de la tierra, un legislador tremendo que miró, que hablaba con Dios cara a cara. Qué unción como la de este hombre, y no pudo entrar porque cometió errores. De nada le sirvió la unción. ¿Quieres mi unción?, dirá Moisés. Cuando morí nadie estuvo a mi lado, ni mi esposa ni mis hijos me lloraron. No hay una lápida en mi sepulcro donde diga: aquí yace el gran Moisés. Nadie sabe dónde quedó. Él andaba por el desierto con un pueblo duro de servicio y deseó morirse. Le dijo: Señor, por favor, ráeme de tu libro, quítame de tu libro, quítame la vida. Es bonito verlos ahora ya platicando con Jesucristo en el monte de la transfiguración, pero cuando los vemos tratando en el desierto con un pueblo tan rebelde, ¿quién quiere esa unción? Aleluya. Pero sí hay hermanos que usualmente piden esa unción. Señor, dame la unción de Salomón, dame la sabiduría de Salomón. Y Salomón responderá desde las gradas: oye, ten mucho cuidado, yo tuve 700 mujeres reinas, 300 concubinas y me perdieron.
Hizo cosas abominables el hombre más sabio de la tierra después de Cristo. Otros piden la unción de Daniel, y Daniel responderá: oye, ¿quieres ser esclavo en tierra ajena, en tierra extranjera, servir al reino más diabólico de mi tiempo y dormir con los leones? ¿Estás listo para hacer eso? Hace muchos años voy a visitar una iglesia en un pueblo por aquí cercanos, y el anciano quería que le diera cobertura, y yo estaba dispuesto a dársela, pero cuando platiqué con él sentía ganas de salir corriendo. Él simplemente vivía de los recuerdos, y me vine tan incómodo porque quise orar por él, pero él levantó la voz más fuerte que yo y me apantalló. Y dije: este hombre no me necesita, yo lo necesito. Y llegué a mi casa y dije: Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta incomodidad con este hombre? Y el Señor me habló y me dijo: él solamente vive de sus recuerdos porque nunca buscó lo que yo tenía para él. Dios tiene un tesoro para usted que lo ayudará a correr fantásticamente, poderosamente, y que te ayudará a ejercitar tu ministerio poderosamente. Pero necesitas buscar lo que Dios tiene para ti, no lo que Dios tenía para Moisés. Amén. Tenemos que considerar la forma en la que Dios trató con ellos. ¿Cuántas hermanas vemos correr hoy en día la carrera de la fe? En la iglesia tengo algunas hermanas, varias hermanas estériles. Ellos no han podido tener hijos, y he orado por 5 de ellas y tienen un chorro de chiquillos. Pero hermano mío, su dolor es muy genuino. Su dolor es muy genuino. Quieren tener un hijo en sus brazos cuando otros las asesinan. ¿Las has escuchado lamentarse por eso? Hay madres que tiran a los hijos. Amén. Otros los matan en el vientre, y ellas ansían tener uno. Pero en la palabra tenemos la respuesta a un grupo de mujeres que pasaron por esa experiencia y que confiaron en Dios, y Dios las oyó. Una de ellas fue Rebeca. Su esposo Isaac oró por ella y Dios le dio hijos. Tenemos a Sara, en su vejez concibió un hijo. Tenemos a Raquel. Tenemos a la mujer de Manoa, mamá de Sansón. Tenemos a Ana, la esposa del Cana. Ellas tuvieron hijos. Ellas pueden inspirarte a seguir esperando la bendición de Dios para que tengas un hijo, si es que lo deseas. Aleluya. Pero los testigos nos ayudan a entender de qué forma corrieron. Amén. Y tenemos la clásica excusa de aquellos que no quieren servir a Dios: yo ya soy viejo. Amén. Es que yo soy niño. Y desde las gradas hay un hombre, un testigo que te gritará: lo mismo dije cuando Dios me llamó. Me llamo Jeremías. Recuerda Jeremías en el capítulo 1. Dice la Biblia que Dios dice la Biblia: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: no, Señor, soy niño. No digas que eres niño, porque a donde yo te mande irás, y lo que yo te diga dirás. Te puse para plantar y para arrancar, para edificar y para destruir. En el capítulo 20, este hombre se pone en medio. En el capítulo, 20, en el capítulo 20 de Jeremías, Dios le dice, parafraseo: Jeremías, profetiza. No lo haré. No me acordaré más de tu nombre, decía Jeremías. Jeremías, profetiza. No me acordaré más de tu nombre. Y dice Jeremías: no obstante a eso, había un fuego ardiente en mi corazón, metido por mis huesos. Traté de soportarlo, de sufrirlo, y no pude. Me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Y en las gradas hay un chiquillo que dice: hey, no te excuses. 5 panes de cebada y 2 pececillos alimentaron a una multitud. En usted y en mí hay una capacidad maravillosa para servir al Señor. Solo falta disposición. Pero ¿cuántas veces nos encerramos en la conmiseración? Séame honesto, levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes desean ver la gloria de Dios? La mayoría. ¿Sabe qué es la petición más común? La vemos todos los días, en el rostro de un niño, en la luz de cada mañana, el amanecer vivos cada día. Lo vemos en la gloria constantemente, pero todos queremos ver ese resplandor maravilloso, tener ese encuentro fantástico con el Señor. Y en las gradas hay un hombre que se llama Elías, el cual da testimonio de que él miró la gloria de Dios en tiempos de angustia. En el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, él hizo algo glorioso. Él retó a 850 profetas del diablo. Le dijo a Acab:
dile a Jezabel que me manda a sus profetas, a los 400 de Acera y a los 450 de Baal. Nada más fueron los de Baal. Y luego los reta a presentar un sacrificio. Y les dijo, ustedes primero, porque son los más muchos, pero no pongan fuego debajo del sacrificio, porque ellos eran bien mañosos. Ponían fuego y luego lo encendían de forma tramposa. Y ellos invocaban a su Dios y el Dios de ellos no respondió. Él por su lado edifica un altar con 12 piedras y luego pone la leña como del holocausto y ordena que le derramen 12 cántaros de agua. Y luego invoca el nombre de su Dios. Hazlo, Señor, para que sepan que tú me enviaste. Y luego desciende fuego del cielo y consume el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lame el agua, porque era lo más sabroso, como no había. Y luego después de eso, este profeta degüella a los 450 profetas de Baal con un poder maravilloso. ¿Quién le podía resistir a aquel hombre con tanto poder? Debió haber quedado bañado en sangre. ¡Qué espectáculo! Usted es doctor, ¿verdad? Si le revientan aquí salta un chorrote de sangre, ¿verdad? Oh, sí, debió haber quedado bañado en sangre. Pero ¿sabe qué? El capítulo 19 del primer libro de los Reyes, Jezabel lo amenaza. Así me hagan los dioses, o sea, que me degüellen, y aún me añadan que me descuarticen, si mañana no te pongo como uno de ellos. Y el hombre, con ese respaldo tan grande de Dios, se atemorizó y salió huyendo. Y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y llegó el ángel y lo toca y le da de comer 2 veces. Y le dijo, levántate, porque grande camino te resta. Y lo envió a caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios, y todavía no sanaba. Se metió en una cueva y vino la voz de Dios que le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Salte y ponte fuera de la cueva, delante de Jehová. En el verso 11 dice la escritura que le dijo, sal fuera. Y aquí que un viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Esto es interesante. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Dice la Biblia, aquí Jehová que pasaba, pero no estaba en eso. Y tras el terremoto un fuego. Aquí hay algo muy significativo. El viento representa la facilidad con la que el Espíritu de Dios puede quitar de ti aquellas cosas superficiales y romper la dureza del corazón. ¡Pum! En un instante. El asunto es que el Señor no estaba en esa manifestación. Detrás de eso, el profeta, viene un terremoto. ¿Cuántos de nosotros, hermano mío, guardamos cosas ocultas dentro del corazón? Los seres humanos somos personas de costumbres, que usualmente hacemos cosas o decimos cosas sin pensar, porque están guardadas en el corazón. Algunas de ellas son muy destructivas. Y el terremoto significa eso, que el profeta tuvo que ser sacudido para que todas aquellas cosas que estaban ocultas dentro de él, así como se sacude el trigo en la criba y sale la paja hacia arriba, estuviera visible. Después de eso vino el fuego que consumió todas aquellas cosas. Y Dios le está diciendo al profeta, no eres el hombrezote que pensabas, ¿verdad? Degollaste 450 hombres, estabas muy bien dotado, pero había muchas cosas en él que tenían que ser quitadas. ¿Me estoy explicando? Lo curioso de esto es que después de esto se escuchó un silbo apacible y delicado, y el hombre cubrió su rostro. Sabe que usted y yo debemos de cerciorarnos que si queremos ver la gloria de Dios y empezamos a buscarla, no nos conformemos con manifestaciones, porque ahí dice que iban delante de Dios. Estas cosas solamente están anunciando que Dios viene. No tiene usted, hermano y mío, la idea de cuántas iglesias viven los servicios en la emoción. Iglesias almáticas y emocionales que no disfrutan de la real presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios viene, Él necesitará primero quitar todo lo que te estorba para luego sentir lo real, lo verdadero. Este hombre tenía que ser sacudido de esa manera, porque a los pocos días él sería arrebatado al reino de los cielos.
¿Por qué razón Dios tiene que quitar todo lo que estorba de nosotros para encontrarse con nosotros? Porque de lo contrario morimos. La gloria de Dios es tan pesada, tan maravillosa, su santidad es tan pulcra, tan limpia, que nuestra carne no lo resiste. Nuestra carne está contaminada con el mal. Amén. ¿Es bueno buscar la gloria de Dios? Claro que es bueno buscarla. ¿Es bueno desearla? Claro que sí. Y empezaremos a buscarla. Y en las gradas del estadio, y ese hombre atestigúa, cuando estaba en depresión yo lo pude ver. Así que no hay excusa. Usted y yo no podemos sumergirnos en la depresión, en la angustia, en el temor y tomar eso como razón para decir es que no puedo orar. No es así. Amén. Dile a tu hermano, estamos en la carrera, vamos a ganar. Hay otro testigo fiel en las gradas que se llama Isaías, y él te dirá: hey hermano, ¿quieres ver la gloria de Dios? Ve al templo. ¿Cuál es la expectativa con la que usted viene a la casa de Dios? Amén. Tenemos que tener una buena expectativa. ¿A qué voy a la casa de Dios? No seamos de los que vienen simplemente para sacarle el provecho al Señor. Venga con la idea de encontrarse con su Creador. Es lo más maravilloso. En el año que murió el rey Usías, capítulo 6 del libro de Isaías, dice Isaías: miré yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su gloria cubría el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno a otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y él dice que los quinciales de las puertas del templo se estremecían con la voz del que clamaba. Entonces él dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí un serafín, tomando un carbón encendido del altar con unas tenazas, y tocó mi boca, o tocó mis labios. Y el serafín le dijo: he aquí, esto tocó tu boca, y es limpio tu pecado y quitada tu culpa. Y él dice: después oí la voz del Señor. Eso quiere decir que mucha de la sordera del pueblo de Jesucristo es por todo lo que hay en la boca nuestra. Él escuchaba un clamor, los quiciales se estremecían, pero él no entendía nada. No fue hasta que su pecado fue quitado y limpia su boca que él pudo entender lo que Dios estaba diciendo. Probablemente desde que él entró, Dios estaba diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Pero él no podía entender el lamento de Dios. La escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay demasiado en el corazón que tenga que salir por la boca, no escucharemos la voz de Dios. Entonces dije: heme aquí, envíame a mí. Fue tan impactante el encuentro que él tuvo con la gloria de Dios que él respondió con su vida. De acuerdo a la tradición, él murió aserrado, cortado por la mitad. Y la Biblia dice que él anduvo descalzo y desnudo, con las nalgas de fuera, 3 años por pronóstico y profecía a Egipto y Etiopía. ¿Se imagina? 3 años enseñándolo de atrás. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros tenemos un encuentro con la gloria de Dios, todo cambia. Todo cambia. Pero muchos hemos quedado solamente en la manifestación, en el anuncio de que Él viene. Aleluya. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? No, yo sí la quiero ver. Tenemos a otro hombre que te aconsejará a solas con Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? A solas con Dios. Jacob, Génesis capítulo 32. Le leo, verso 22. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices.
El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, el tendón que se contrajo. Esta historia es preciosa. De acuerdo a la palabra de Dios, Jacob va de regreso de con Labán, su suegro, a la casa de Isaac, su padre. Antes de salir a la casa de Labán, su suegro, Esaú había amenazado de muerte a Jacob, porque él había menospreciado su primogenitura y porque Jacob se la compró muy barata. Y lo amenazó de muerte. El hombre salió huyendo. Y resulta que ahora regresa y se da cuenta que Esaú viene a encontrarlo con 400 hombres. Entonces Jacob empieza a idear la forma de cómo ablandar el corazón de su hermano. Y empieza a enviarle embajadores con presentes. Y cuando terminó de hacer eso, él pasó a su familia, dejó a su familia en un lugar aparte y pasó el vado de Jaboc. Y empezó a orar, a buscar a Dios él solo. En su búsqueda apareció un varón del cielo, el cual él lo miró y dijo: este trae mi bendición. Y empieza una lucha que duró toda la noche. Ha de haber sido fantástico ver a estos dos hombres. Tal vez en algún momento se revolcaban, se aventaban, porque la batalla pinta para que era física, porque tocaron a Jacob y se descoyuntó. Dame mi bendición. No te la doy. Dame mi bendición. Bendíceme. No te bendigo. No sé. Pero imagínese usted. Hágala del tamaño que quiera. El asunto es que el varón le dijo: déjame, porque raya el alba. Y le dijo: no te dejo si no me bendices. Y la Biblia dice que viendo que no podía con él, qué irónico es esto. Lo más probable es que ese varón del cielo redujo sus fuerzas a las fuerzas humanas, porque de lo contrario se lo echa fácil. Amén. Y aun cuando lo descoyuntó, dice que dijo: déjame, raya el alba, mi tiempo se acabó. Y aquel hombre permanecía aferrado a aquel varón y le dijo: no te dejaré si no me bendices. Entonces viene la pregunta del millón: ¿cuál es tu nombre? Y en aquel tiempo el nombre de las personas estaba muy ligado a la historia de vida. Salomón, pacífico; Isaac, sonrisa; Jabes, con dolor; Jacob, suplantador. Su padre erró en el nombre que le puso a su hermano, a su hijo, perdón. Mi historia es esta: mi papá me puso un nombre malo, soy suplantador. Le compré la primogenitura a mi hermano muy barata y me dice que yo se la robé. Mi suegro me ha cambiado el salario 10 veces. Mi historia no ha sido buena. Y le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero ¿sabe que hay algo fantástico? Jacob tuvo que luchar toda la noche. Él no se desanimó. Él estaba dispuesto a ver la gloria de Dios y no se iba a rendir. Él dijo: él tiene mi bendición. Lo más probable es que si usted quiere una bendición grande, Dios te va a llevar hasta el límite de tus fuerzas. Gracias a la valentía de Jacob, Judá vive y vive Cristo en mí. Si Jacob no pelea por esa bendición, Cristo no viene. Hombres, varones, es tiempo que nos levantemos y defendamos nuestra casa, nuestros hijos, la familia, que dejemos una herencia perduradera. Aleluya. Él puso a su familia aparte. Yo sé que en los tiempos difíciles lo más común es que tomemos la familia y llegamos a un altar de oración, y la familia que ora unida permanece unida y es fuerte y es muy bonito. Pero hay momentos, varones, en que no podrá entrar en tu comunión tu esposa y tus hijos. Es un asunto de hombría, es un asunto de a solas con Dios. Pero el resultado fue fantástico. Aleluya.
Y cuando pasó Peniel, le salió el sol. No importa cuál sea la situación que estés viviendo o vayas a vivir. Si eres hijo de Dios y no la has vivido, la vas a vivir. No importa cuál sea la situación, un día te saldrá el sol. Un día mirarás distinto. Y el hombre cojeaba de su cadera, pero decía: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él le tenía miedo a su hermano, ahora ya no teme. Él vio a Dios cara a cara. Si quieres mirar la gloria de Dios, tendrás que esforzarte, y en el encuentro con Dios quedará una marca en tu vida que nunca la olvidarás. Nunca. Hace años, ya en 2005, le dije a mi esposa: te siento la grande necesidad de estar en la iglesia todos los días temprano. No sé qué será esto, pero tengo esta inquietud adentro, no me deja en paz. Pasaron muchos meses y lo empecé a hacer. Pasaron muchos meses. Al final, poquito antes de encontrarme con Dios, mire, mi cuerpo todo me dolía, completo, de arriba abajo. Y se empezaron a acabar las palabras. El aliento ya no existía. Los últimos días simplemente llegaba y me sentaba en la silla y me desparramaba. Aleluya. No sé cómo se puede decir de otra forma. Me ponía lacio, pues. Y decía: yo sé que un día me voy a encontrar contigo. No me podía hincar porque me dolía todo. Llegué a pensar que estaría enfermo. Y al último ni siquiera podía hablar, solamente pensaba: sé que un día me encontraré contigo. 4, 5, 6, hasta 7 horas llegué a estar ahí todos los días. Pero un día todo cambió. Hay una parte del templo que está como una trave, y hubo una explosión adentro, y el enjarre de la pared botó por todos lados, y los instrumentos sonaban solos y las sillas rechinaban, y yo sentía que me moría. Y entonces vino su voz: híncate que voy a hablar contigo. Ay, hermano mío, mi cabeza sentía que iba a tronar. Es como si te meten las manos así en la espalda y te lo abren, y los huesos quieren tronar y todo te duele. Y él hablaba con una voz tan tremenda, tan impactante, hermano mío. Pero aquel encuentro se dio. Yo soy testigo de eso. ¿Sabes qué? La gloria de Dios te puede matar instantáneamente. Y me dijo: vine a buscarte por la forma que me buscaste. Yo decía: ¿cuál? Fue la más ridícula. Yo nada más venía y me desparramaba allí, Señor. No había nada que decir. Pero ¿sabes qué? Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Y yo le supliqué tanto. Yo lo que he querido siempre en mi vida es tu presencia. Y me dijo: la tienes ahora. ¿Y sabe qué? Ahora para orar yo no batallo. Ya no tengo que tocar la puerta, simplemente entro. Yo soy testigo de que sí se puede, pero duele demasiado. Tienes que buscar de tal forma al Señor que deje una marca en tu vida y no la vas a olvidar nunca. Nunca. Amén. Voltea contra el hermano y le dice: estamos en la carrera. Vamos a ganar. Escucha a los testigos. 2. Despójate del peso y del pecado. Dice la Escritura: el pecado estará. Le dijo el Señor a Caín: el pecado siempre va a estar a la puerta, pero tú señoreate de él. El pecado siempre va a estar allí. Todos nosotros nacimos infectados con ese mal. ¿Cómo me quito el asedio? El peso del pecado es: quítate todo peso, todo lo que estorbe para correr, quítatelo de tu vida. Todo lo que se oponga a tu carrera cristiana, quítalo de tu vida. Ubícalo en un lugar correcto. Yo entiendo que hay cosas que no son malas, pero si te estorban para correr, ubícalas en el tiempo y en el lugar correcto. Pero una de las cosas que más estorban es el pecado en la vida de cualquier cristiano. Y el asedio del pecado, o la tentación que siempre está ahí al acecho, ¿cómo la quito? Fortalece todas tus áreas espirituales en el Señor. Porque cuando una tentación persiste es porque hay una debilidad. Ciérrale todos los caminos a eso. Porque si no te deshaces del peso del pasado, no podrás tomar las glorias del futuro. Es imposible. Dios no trabaja así. La falta del perdón es muy cruel. Es una de las cosas que estorban tanto para correr, porque vivirás atado a aquella persona a la cual no has podido perdonar. Tuve un jovencito ahí en la iglesia, ya se casó, ya no está ahí en la iglesia, pero él estuvo allí mucho tiempo. Este jovencito vivía enojado con su padre porque se murió.
Su papá era cristiano, ahora ya estaba en el cielo, pero él estaba enojado con su papá. Y decía, es que mi papá me ofendió. ¿Por qué te ofendió? Se murió cuando yo lo necesitaba. Y él se sentía muy ofendido y le digo, perdona a tu papá, ya no está. Estás ligado a él por ese odio. Y él pudo perdonar a su papá, porque su papá nunca lo ofendió, ¿verdad? Él se murió porque Dios quiso. Pero en su entendimiento él tenía la idea de que su papá lo había abandonado injustamente. Y vivió ligado con ese odio contra su papá porque se había muerto. Pero ese es un caso muy sencillo. Desafortunadamente todavía hay cristianos que viven sin perdonar a otros. Y tenemos a dos testigos en la palabra de Dios. Esaú te dirá, por 20 años odié a mi hermano, por más de 20 años. Y Jacob dirá, por más de 20 años le tuve miedo a mi hermano. ¿Sabe qué? Eso es lo que provoca. Y no habrá libertad para tu vida. Dice la Escritura que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona a nosotros. Cuando Jacob tuvo el encuentro con Dios en el capítulo 33, verso 10 de Génesis, dice el Jacob a Esaú, acepta mi presente. Esaú dice, no, hermano, yo tengo suficiente, por favor acepta mi presente. Porque hoy miré tu rostro como el rostro de Dios. Antes miraba en el rostro de su hermano Esaú a la muerte, ahora mira en el rostro de su hermano el rostro de Dios. Qué importante es que usted y yo tengamos un encuentro verdadero con Dios para que nos ayude a cambiar nuestra vida. Si queremos buscar la gloria de Dios, qué bueno. Él tendrá que quitar todo lo que te estorba para mostrarse a ti. Y luego todo el peso y todo el que haya en nuestra vida tenemos que quitarlo para poder correr con libertad. Y luego 3, con paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia son dos cosas que indican que nunca debemos parar. Todos hemos tenido problemas, amén. Pero el peor de todos ya no tiene peso. Éramos unos malvados y Dios nos perdonó. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. ¿Sabe qué? Demos el fruto digno de nuestros padres. Dice la Escritura que nacimos por voluntad del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nuestro nuevo nacimiento es perfecto. Debemos dar el fruto que dignifique a nuestros padres. Debería de ser natural en nosotros todas las cosas espirituales. Debería ser natural en nosotros el comportamiento santo. Completamente natural, porque nacimos de nuevo de esa forma. Tenemos este flagelo de la carne, pues ahí está, pero tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos las ventajas que los del Antiguo Testamento no tenían. En el Antiguo Testamento se les dio la ley, obedécele y vivirás. Pero la ley nunca le dio poder al hombre contra su carne. Pero Jesucristo vino a hacer que su Espíritu morase en nosotros, dándonos un poder fantástico para vencer. Aleluya. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todavía tiene el Señor mucho que hacer en nosotros. Mientras estemos en este cuerpo de carne, habrá defecto. Cuando Cristo aparezca, Él tocará o dará el toque final. Pero mientras no, hay que luchar. Romanos 8:31. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos correr. Amén. No se detenga. Voltea con tu hermano y dile, estamos en la carrera. Vamos a ganar. Cuatro, puestos los ojos en Jesús. Quisiera pedirle el favor al que toque el piano o a la jovencita que toque el piano. ¿Sí puedo, pastor? Si me hiciera el favor el que toque el piano para que esta parte te entre con música. Gracias. En los coliseos siempre existía el palco, a que le llamaban el palco de honor.
Y el Coliseo estaba hecho de tal forma y el palco estaba colocado de tal forma que el personaje principal que se sentaba allí, fuera el emperador u otro personaje importante, no perdiera de vista a ninguno de los competidores. Y todos los personajes que corrían, los competidores y la gente del estadio, honran al que está sentado en el palco de honor. Hay un dato muy curioso de las Olimpiadas de Berlín, en Alemania, en el 36, donde el personaje que ocupaba el palco de honor era Hitler, este endemoniado. Y hay un dato fantástico de Jesse Owens, que ganó 4 medallas, rompió los récords. Y cuando pasó para ser reconocido, las naciones que estaban ahí reunidas, y entre ellos muchos alemanes, empezaron a ovacionar a Jesse Owens. Y todas las cámaras estaban puestas en Hitler. Qué compromiso tan grande, ¿verdad? Y no le quedó más remedio al Führer que levantarse, ponerse de pie y empezar a ovacionar a Jesse Owens con todos los demás. ¿Sabes? El palco de honor del estadio de la vida que tú estás corriendo lo culpa el Señor Jesucristo. No está sentado un tirano. Él está viéndote a correr con detalle cada día. Si ninguno de los personajes que te mencioné te pueden inspirar a correr, no te preocupes. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nadie en este mundo te puede inspirar a correr, no hay problema, considéralo a Él. En el capítulo 6 de los Hechos encontramos a Esteban disputando con una secta llamada de los libertos. Y dice la Biblia que los libertos no podían resistir al espíritu con el que hablaba Esteban. Y como no pudieron, lo llevaron ante los ancianos del concilio. Y cuando lo estaban juzgando, dice la Biblia, el últimos versículos del capítulo 6, que los ancianos voltearon y vieron a Esteban. Vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. ¿Cómo hemos perdido nosotros los predicadores esa unción, esa pasión por predicar el evangelio? Y en el capítulo 7 él empieza a dar un mensaje distinto a los ancianos. Desde Génesis, un recorrido maravilloso. Y dice la Biblia que los fariseos, ellos rechinaban los dientes de rabia. Era tan apasionada la predicación de Esteban que no podían resistirlo y lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Y cuando él estaba de rodillas, él dijo: veo los cielos abiertos. Y en la Biblia en inglés, que es más pegada al griego, dice: y al Hijo de Dios de pie a la derecha del Padre. Y empezaron a apedrearlo. Y el retrato es maravilloso. Esteban está muriendo y tiene puestos los ojos en Jesús. Y Cristo de pie, como emocionado porque uno de sus corredores está a punto de cruzar la meta. ¿Cuántos personajes de la Biblia estarían alentando a Esteban? Corre, Esteban, corre, corre. A ver, gritamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Corre, Esteban. Otra vez, oye bonito. Vamos otra vez. Más, con más ganas.
Eso es, otra vez. Pero hay una voz distinta que inspira a correr a cualquier hijo de Dios. Estoy seguro. Esteban, hijo mío. Esteban, corre, hijo mío, corre. ¿Sabes? No es la voluntad de Dios que te quedes tirado rumbo a la meta. Puesto de rodillas, dijo: veo el cielo abierto y al Hijo de Dios de pie a la diestra del Padre. Y cuando lo miró, él recibió una inspiración fantástica, gloriosa. Dijo: Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. No les tomes en cuenta su pecado. En el palco de honor nuestro está Jesucristo, el Hijo de Dios, mirando con detalle cada uno de tus pasos. No pongas la vista en ti, es un peligro. Ponlo en Jesús. Dice el verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Usted y yo éramos ese gozo. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Considéralo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Escucha a los testigos. Ellos nos hablan de sus triunfos y derrotas, de sus experiencias. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Corre con paciencia y perseverancia y pon los ojos en Jesucristo. Concluyo con esto. Cuando vemos el palco de honor, se cumplen las palabras de Zacarías, que dijo: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herida en casa de mis amigos. Se cumplen las palabras de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se cumplen las palabras de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se cumplen las palabras de Corintios 5:21, 2 Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros justicia de Dios en él. ¿Sabe qué, hermano mío? No es la voluntad que te quedes tirado rumbo a la meta, pero lo que es más terrible, no hay premio para el que no llega a la meta. Amén. Dale un aplauso grande al Señor Jesús.